Entonces, primero, no es la manera en la que lo abordaría en este momento, en métodos recientes, pero es una manera en que lo abordamos con un estudiante de tesis de maestría hace muchos años, pero sigue siendo gente interesante, ¿no? Entonces, como te resumen, pues vamos a hablar panorámicamente de problemas del agua a diferentes niveles. Y lo interesante es que de los tres problemas que voy a aplicar, dos son con datos reales, ¿no? Entonces, cuando trabajo con datos reales en el mundo real, vaya la redundancia, pasan cosas raras. Entonces, el primero es estimación de parámetros en acuíferos, ¿sí? Y después, en el segundo, en un río, yo quiero saber el fondo, cómo está, con mediciones de la superficie, ya sea de la altura, de algunos puntos aislados, o de la velocidad, ¿no? Hay dispositivos que hacen eso. Y el tercero es un problema más reciente, del Golfo de California. El fondo pues, no es plano, hay unas islas que cuando llega la marea hace que las aguas profundas se mezclen con las aguas superficiales y crean un ecosistema muy importante que hay que entender. Es un Frankenstein, entonces, nuevamente, tiene transparencia de muchos lados y por eso van a ver distintas, ¿no? Y alguna viene hecha así sencillo. Entonces, vamos con el primero. Queremos estimar parámetros de un acuífero. ¿Y qué es un acuífero? Pues es una masa de agua en el suelo, ¿sí? Y hay muchos tipos, pero nos interesan dos. Uno de ellos es el confinado, ¿sí? Que estas líneas que se ven aquí horizontales me dicen que está entre dos superficies impermeables. El agua no se va, ¿no? Y entonces, si yo quiero sacar agua, pues hago un pozo y por presión sale, ¿no? Como en temperaturas. Entonces, un acuífero confinado. Hay otro tipo de acuíferos que se llaman acuíferos no confinados o freáticos. Fíjense que en este caso la superficie superior, la superficie es una superficie libre, ¿sí? Y entonces, pues, ahí está, ¿no? Con masas de agua en el suelo, una están entre dos superficies superiores y la otra, la superficie superior, es libre, ¿ok? Y sucede que, pues es importante porque si uno conoce la cantidad de agua que hay, uno puede distinguir algo, ¿verdad? Afortunadamente para mí, el modelo de ecuación de diferenciales parciales, ya me gusta, ¿no? ¿Sí? Y como siempre pasa, tengo un modelo matemático que tiene parámetros en ecuaciones diferenciales, tiene parámetros que en general son desconocidos. Una vez que yo los conozco, pues puedo hacer simulaciones y escenarios. O sea, ¿qué pasa si pongo un pozo aquí? ¿O qué pasa si yo acá? Etcétera, ¿no? Pero necesito esos parámetros que son intrínsecos al modelo. Y entonces, pues, la primera caricatura es que yo tengo un acuífero y hay algunos puntitos que son pozos que pueden ser ya sea de extracción o de observación. Y ahí tengo observación, los datos, ¿verdad? Y pues es un monstruo, una amiba rara, entonces a lo mejor decido, voy a añadir tipos que van a ser, híjoles, 20 años. Entonces, quizá vamos a ver una región y vamos a hacer el estudio, por ejemplo, ¿no? En ese momento, pues entonces vamos a estimar los parámetros de manera normal en este cuadrado, ¿sí? Insisto, esta es la manera en la que hicimos hace mucho tiempo. Al ratito van a ver por qué. Y ya que hago la estimación, pues puedo hacer predicciones de los niveles de agua, ¿sí? Son las curvas de nivel del agua. Entonces, si está el agua aquí, etcétera, ¿no? Y desde luego esto se tiene que hacer recurrentemente, pues porque las condiciones cambian. Y bueno, la verdad, ¿no? Modelos de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí?
quiero que note que es un sistema no lineal. Aquí tengo la h, por la derivada de h con respecto a y, que acá hay la h con respecto a x, es un sistema no lineal. Es la ecuación de conservación de momento, ¿sí? El término de la derivada con respecto al tiempo es en esencia la densidad por el cambio con respecto al tiempo. La eta sub b dice que la porosidad, como estoy en medio poroso, pues tengo que, para que calcule la densidad, no es todo el volumen, sino el. Y la parte de la izquierda, pues es cómo se mueven las cosas. En el caso del acuífero confinado, en lugar de K por H, como la H es fija, nomás aparece una T. En vez de llamarse KH, se llama la transmisividad, ¿no? Y cómo se mueve el agua. Y los parámetros que a uno le interesa conocer pues son la K como actividad hidráulica y la ETA sub B, que es la porosidad efectiva. Fíjense que estos son parámetros del medio poroso que estamos estudiando. A ver, en estos no los conozco, ¿verdad? Tengo acceso a la H, porque ahí es la que tienen los pozos, y tengo acceso a la F, pues, porque yo sé de alguna manera dónde está agua y cuando llueve o cuando se filtra. ¿Ok? Y está, ¿no? Entonces aquí está el problema de estimación de parámetros. Entonces conozco, los puedo conocer a diferentes tiempos, el término fuente, las alturas pisométricas y quizás hasta las derivadas. Entonces, con esta información, en algún conjunto ve que puede ser, que es discreto, pero a lo mejor interpolo, o sea, continuo, y me interesa determinar parámetros, conductividad y porosidad. Genero para acá para verlos a todos. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, en ese tiempo dijimos, vamos nos prestaron el mapa de acuíferos del estado de Guanajuato, ¿sí? Y por razones obvias, dijimos el acuífero Silao Romita. ¿Sí? El acuífero Silao Romita ocupa las ciudades de Silao, donde yo crecí, y Guanajuato, ¿verdad? Entonces, como un problema, dicho, igual que varias veces, que por todas las comisiones de agua de todos los estados deberían tener un sistema, un laboratorio virtual donde pudieran hacer estas cosas, ¿sí? Y estar localizando, tanto en datos como en metodologías. Entonces, el acuífero se da bromita, ¿no? Y sucede que nunca falla, porque el acuífero, sucede que este es un acuífero freático, con superficie libre, ¿sí? Es anisótropo y no homogéneo, o sea, tiene todos los agravantes de la ley, ¿verdad? ¿Sí? Y estos son los pozos que había hace 20 años en el acuífero de la Romita, ¿sí? Los rojitos son los pozos de observación. Dice que había 1.508 pozos de extracción, algunos y hay otra cantidad no reportada, ¿sí? Entonces, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, insisto, cuando los datos reales, pues uno se entiende cosas así, ¿no? Pero ahora sí, digamos, ok, vamos a confiar en la modelación matemática, ¿sí? Y vamos a agarrar el acuífero, había un trabajo previo de la Fuente del Agua, la CA, y queremos trabajar en esa manera y comparar con qué usted, ¿no? Los pozos de observación, y pues tenía datos de los tiempos de la recarga en de la malla, en algunos poquitos la contra hidráulica, tenía niveles de altura, hay conjunto de datos de diferentes tiempos, ¿verdad? Y pues también sabían cuántos traían sus pozos de bombeo y algunas otras cosas. Entonces, ya el resultado del tiempo está, si fijan, la ecuación diferencial tenía la variable temporal, entonces nos hizo una condición inicial y pues decidimos tomar la primera que tuvimos datos de junio del 98, ¿verdad? Y pues las diferentes observaciones las interpolamos de alguna manera. ¿Ok?
que como dice aquí, dice, con estas consideraciones decimos los niveles pisométricos en el mes de octubre, alguna región del acuífero, etcétera, etcétera, y usamos algún método en esos tiempos andaba haciendo, ¿cómo se llama eso? Geoestadística, entonces usaba métodos tipo Green y cosas de eso, ¿no? Para interpolar. Muy bien, entonces decía que como es un problema grande, en aquel tiempo, por un método muy particular, decíamos, en lugar de agarrar todo, vamos a agarrarlo por pedacitos, ¿sí? Y ver si podemos predecir cosas, y pues si no. Entonces estas son el lado izquierdo son los, como están los datos con el lado derecho son los métodos que utilizamos, cómo se recupera más o menos ese pequeño, ¿no? O sea, no estoy diciendo cómo se queda el conejo de sombrero, en otra región, y pues ahí va más o menos. ¿Sí? Las curvas de nivel, por ejemplo, aquí había una que no detectamos, pero no nos preocupa mucho. Fíjense, otra cosa, cuando uno trabaja con datos, hay que saber las magnitudes, ¿no? Si voy a medir la distancia de aquí a la gasolinera y me equivoco con 1 kilómetro, es muy grande, ¿verdad? Si la distancia de aquí a México me equivoco con 1 kilómetro, no pasa nada. Entonces, las magnitudes de aquí estamos hablando de miles de metros cúbicos, entonces es comparable. No nos verificamos simultáneamente porque no se aprecia, pero las magnitudes están decentes, ¿no? ¿No? Otra región, ¿no? Y ya con esto, pues, entonces, generamos, mostramos que con estos datos podríamos reproducir eh, los parámetros estimados de conductividad y porosidad, lo reproducían de manera fiel los niveles de agua. Entonces, lo que nos gustaría pues, sería tener esto siempre, ¿no? Vienen datos y le doy un clic y salen los niveles, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué pasa si quiero poner una industria llantera solo, ¿sí? Y va con tanta agua, pues la pongo ahí y veo qué pasa. Y cuando se no puede hacer esto. Deberíamos tener uno así en todos los estados, a nivel nacional, en todo el mundo, ¿ves? No. Y pues no existe, ¿no? No solo aquí, todo. Y requiere, pues, cierta expertise, tecnología, etcétera, e ir actualizando los métodos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, ¿no? Y pues el primero. Al final, les voy a mostrar la referencia donde mostramos un método de estimación de parámetros para estas tipo de ecuaciones que se llama, este es un problema inverso, pusimos con uno que se llama un método directo. ¿Ok? ¿Ah? Muy particular. Entonces, aquí viene ¿cómo se llama este hombre? Que hacer un trabajo de utilizamos, tengo este método, vamos a probarlo, este método, no, ahí está, pero ahí se quedó. Ok, vamos a abrir. Sí, pues ahora queremos un problema distinto, ¿sí? Tenemos un canal que puede ser inclusive, por ejemplo, una playa, ¿no? O sea, la palabra clave aquí son aguas someras, ¿sí? Las aguas someras se refiere a que la coordenada vertical es pequeñita con respecto a las coordenadas horizontales, ¿sí? Entonces, son ecosistemas someras y cuando me fijo en una dimensión, se llaman ecuaciones amenazas. Y pues uno puede plantear un problema con ecuaciones iniciales de frontera y ahí está, ¿no? Otra vez, ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? En este caso, estamos considerando más una dimensión, una dirección, que puede ser un río, puede ser un canal, y nos interesa conocer el fondo de manera indirecta, ¿ok? De hecho, el problema también tiene sentido bidimensional y está estudiado, y es una manera de ver cómo se preparan las inundaciones, por ejemplo, ¿no? Aquí la motivación sería tener un sistema de alertas. Dice, pues está lloviendo en la sierra, ya va a venir el agua, ¿qué vamos a esperar con la propagación de agua en este momento? Y si se va a inundar,
qué gente tengo que mover, o etcétera, ¿no? O dónde tengo que reforzar para que no. Entonces sería lo interesante tener un sistema de leyes. En este caso, nos interesaba más que nada el método de estimación de parámetros. O sea, estamos proponiendo un método distinto, o bueno, nuevo. ¿Sí? Entonces aquí está el problema inverso. Todos son problemas inversos. Este es también un problema inverso. Fíjense, ¿a qué me refiero? El problema directo es que tengo los parámetros, tengo las condiciones iniciales y lo resuelvo, ¿no? De manera directa, ¿no? Aquí no, conozco un poquito de la solución y quiero estimar algo a lo que no tengo acceso, ¿sí? Y esos problemas son un poquito más delicados, ¿no? Entonces aquí son los vamos a hacer unos cuadrados, ¿no? Entonces tengo mis datos de la velocidad en algunos puntos, ¿verdad? Y pues yo quisiera encontrar la función B. Fíjense aquí lo interesante es que el incógnito es un vector de que el incógnito es una función, ¿sí? Y quiero estimar minimizando esta función de mínimos cuadrados. Entonces, para evaluar este funcional de mínimos cuadrados, ¿qué tengo que hacer? Doy una función B, resuelvo mi ecuación diferencial parcial y la leo en los puntos donde tengo datos. Entonces, cada evaluación de este funcional requiere una solución de la ecuación diferencial parcial, ¿sí? Y si vieron, la ecuación diferencial parcial también es no lineal, es algo cuadrada, ¿no? Una ley de conservación no lineal. Entonces, no, claramente en el problema anterior como en este, ahí usamos algún tipo de métodos numéricos, etcétera, etcétera, ¿no? Para resolver un sistema hiperbólico. Entonces aquí el problema es estimar la función B que aparece aquí en el lado derecho, y lo hacemos por mínimos cuadrados, y cada vez que tenga que evaluar el funcional, tengo que resolver la ecuación diferencial parcial no lineal, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí está. Es un problema de mínimos cuadrados, minimizar funcional, sujeto a que la H y la U, depende, resuelven la ecuación diferencial parcial. Entonces es un problema de minimización con restricciones de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Y el primer método, depende de métodos numéricos, es el método de descenso, ¿verdad? Dicen, pues propongo una B0 y encuentro una dirección de descenso, una PK, avanza un poquito y ves si te gusta, y si no, pues vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo hasta que te canses, ¿verdad? Y resulta que una dirección de descenso, que la más intuitiva natural es el contra el gradiente, ¿sí? Entonces, un método de descenso de gradiente, ¿verdad? Y entonces aquí la novedad es que, fíjense, tengo el funcional J, va de funciones a los reales. Entonces entonces la función la tengo que meter en un espacio de funciones, ¿sí? Entonces no es una función trivial. Tengo que hacer el cálculo en espacios normados, ¿no? ¿Sí? Y quiero calcular el gradiente. Uno puede optar, por ejemplo, decir, ok, ¿sabes qué? No se llama funcional. ¿Por qué no mejor agarramos la batimetría y la parametrizamos? ¿Sí? La ponemos como combinación lineal de 100 funciones, ¿no? Entonces, lo que hay que estimar son 100 parámetros. Entonces, mi problema se convierte en un problema de Rn, de R100 a los reales. Pero, cada parcial, entonces, cuando quiero encontrar gradiente, tengo que encontrar 100 parciales, ¿verdad? Y cada parcial es f de x más h menos f de x entre h. Entonces, la f de x más h requiere, requiere resolver la ecuación, requiere evaluar el funcional, requiere resolver la ecuación parcial 100 veces en cada iteración. Entonces, si yo calcular el gradiente de manera con diferencias finitas, tendría que, en la manera más ingenua, tendría que resolver en cada iteración del descenso 100 veces de diferencia. ¿Sí? Y digo 100 porque estoy en una dimensión. Si estuviera en dos dimensiones, entonces es una malla de 100%. Entonces requeriría 10.000 veces la solución de la ecuación diferencial parcial para evaluar el gradiente. Estoy en R3 1.000.000 de veces en cada iteración. Y uno sabe cuando uno se mete el descenso de gradiente,
uno está dispuesto a gastarse con unas 1000 iteraciones. O sea, entonces 1000 por 100 son 100,000 veces resolver la ecuación diferencial parcial. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve como eso de todo matemático, pues no, debe haber una manera más sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues, y sí, entonces calculamos el gradiente por el método de estado de punto, ¿verdad? Entonces es una técnica de cálculo en espacios normados, ¿sí? En este caso de Hilbert, y planteamos una garantía, ¿no? Entonces ponemos el funcional de mínimos cuadrados, y así como en cálculo vectorial ponemos las restricciones. Tengo un problema de cálculo vectorial, pongo una ecuación por lambda 1, otra ecuación por lambda 2, otra ecuación por lambda 3. Digamos, eso es el vector de multiplicador de Lagrange, punto, las ecuaciones. ¿Sí? Por analogía aquí tengo lo mismo. Tengo dos ecuaciones, una para A y otra para U. Entonces, agarro lambda y U, dos funciones, multiplicador de Lagrange, y las hago producto punto con las ecuaciones. Entonces, el producto punto pues, es un espacio L2. ¿Sí? Entonces, fabuloso. Ya hago cálculo. Entonces, ya haciendo cálculo y integración por partes, uno demuestra un teorema, ¿no? Resulta que si lo multiplicado en Lagrange resuelve esta ecuación, que fíjense, la original era un sistema hiperbólico no lineal. La adjunta siempre, como es una aproximación lineal, me sale una ecuación hiperbólica lineal, ¿sí? Que tengo con un término fuente muy particular. Y entonces, para encontrar el gradiente en cada iteración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resolver la parcial directa, resolver la parcial adjunta y calcular ese integral. Y ya. ¿Sí? Entonces, si estoy en dimensión 1, les decía que si de 100,000 veces necesitaba 100,000 soluciones, aquí nada más necesito 200. Fabuloso, ¿no? Para calcular el gradiente. Y si tuviera esto, se ve en dimensión 2, es lo mismo. En vez de 10,000, necesito 2 veces 2,000. Entonces es lo mismo, porque es una ecuación, el abstraer un poquito las cosas me permite encontrar un método donde puedo calcular el gradiente. Y este es exacto, este gradiente exacto. O sea, lo tengo que utilizar al final, pero su cálculo teórico es ese, ¿no? Y ¿no? Entonces, en este caso queríamos probar esta metodología y después irnos a 2D, pero aún no lo sabemos. Entonces, en este caso probamos, cuando uno va a la literatura, dice, a ver, ¿cuál es el benchmark, no? Y aquí hay un benchmark, hay muchos, este me gustó porque es un tsunami. Bueno, es un fondo no homogéneo y simula como que si viniera un tsunami, en este caso, ¿no? Por eso, y es un benchmark de la literatura, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, esa es la solución. Cuando estamos en 600 kilómetros, creo que es un benchmark, entonces quiere que sea realista. No son ejemplos de libros de texto, ¿verdad? Y aquí está la reconstrucción de la altura y de la velocidad del agua, ¿no? De hecho, no puse la. Sí, aquí está la marea, ¿no? Inventamos algo similar, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, usamos un método de descenso. En los métodos de descenso uno siempre dice, dame una conjetura inicial y ese empieza a iterar. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un problema de descenso, lo que uno hace es que el punto inicial debe estar muy bien informado. ¿Sí? O, a lo mejor, mi funcional es convexo y entonces yo sé que va bien por mí, ¿verdad? Aquí, bueno, no necesito estos programas que ya necesita propiedad de convexidad, entonces, y además queremos empezar lejos, ¿sabes? Porque si empiezo ahí se quita porque es difícil. Entonces aquí empezamos así. Quiero mencionar algo brevemente, ¿no? En estas ecuaciones las resolvimos con el método de gradiente discontinuo, y entonces eso es como el elemento,
como el alergia continuo, elemento finito, nada más que la autoproducción local permite discontinuidades y uno localmente lo aproxima por polinomios. Usamos el número de grado 2 y queremos comparar qué pasaba si tenía una. Lo que permite el alergia continuo es, con una malla más burda, tener buenos resultados. Entonces aquí tenemos 40 elementos contra 75 elementos, ¿sí? De orden 2. Y lo que tenemos aquí, digamos, empiezo con esta roja. Esta rojita es mi actividad inicial con la que yo creo que está cerca, ¿no? Y le empezamos a iterar con el gradiente. Y al final, bueno, los datos son los puntitos verdes. Y aquí está capa, ¿no? Es un ejemplo sintético. Agarro la batimetría real, le sumo ruido y la escondo, ¿verdad? Y después hago la estimación de parámetros, ¿no? Y pues, y aquí queremos ver que una bondad del método de la alergia continua es que, aún con poquitos elementos, 40 elementos, era suficiente, ¿sí? Entonces, pues podemos ver abajo del río sin bucear, ¿no? Ok. ¿Ya te puedo? Sí, ya estoy. Muy bien. Pues ahora vamos al mar. Ahí la vida es más sabrosa. Está bien. Es un malo que ¿verdad? Entonces aquí tiene cara de una charla que alguna vez sí. ¿Verdad? Sí. Bueno. Este de la batimetría es el año pasado. Y también está sometido. Entonces aquí, este problema me gusta mucho. Dice que cuál es los antecedentes de la motivación. ¿No? Este artículo, dice que ya son resultados, publicaciones muy recientes, ¿no? 2020, es este artículo que se llama Vida en ondas internas, ¿no? ¿Sí? Como decía, ahorita vamos a ver un poquito, el mar uno lo puede ver como destratificado por densidad, ¿sí? Entonces más frío y pesado al fondo. Entonces, pues la flora y la fauna, a la hora de interactuar con la superficie, pues crea un ecosistema muy interesante que hay que entender, ¿sí? Entonces, ese artículo relata un poquito por qué las zonas internas aportan vida, ¿no? ¿Sí? Entonces llega la onda y revuelve todo. Y un señor que me dio mucho gusto conocer, ¿sí o no? Él se mudó a México como muchos de las tierras de los Ares, ¿sí? Y él se dedica a estudiar ondas internas, entonces está en el departamento de física de Guadalajara, que es grande el hombre, y va a Cutubaquí, hace misiones, etcétera, etcétera, ¿no? Desde, y es que nos aportó los datos. Como dice Chabela Vargas, él nació donde dio la gana. Un mexicano. Y entonces en un artículo reciente, ellos hacen dice, sugerimos que las zonas internas en esta área del Golfo de California contribuyen al ecosistema de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Pero, y yo dice, es un tema de investigación que requiere mayores esfuerzos para comprender las relaciones entre los procesos físicos y la vida marina en el contexto del cambio climático global. Y aquí lo dice en este artículo del 2019. Entonces dice, es que los mexicanos jóvenes deben dedicarse a esto para entenderlo mejor. Y digo, bueno, pues voy a poner mi granito de arena en tiempos académicos. Pues dedícalo a la gente y si alguien se interesa, hacemos algo. ¿Sí? Pero eso decía el amigo Antonio Girón, ¿sí? Que es importante entenderlo. Desde el punto de vista matemático, dice a pesar de nuevos estudios, el mecanismo exacto de la generación de las internas aún no está claro. Esta es una observación del 2020. Digo, Filonov lleva aquí en México 20 años, pero en los Ares, nosotros, como nosotros 20, lleva 50 años en eso, ¿no? ¿Verdad?
dice, sus partes, ¿no? Dice que aún está claro, dice, pero ellos, por ese estudio, proponemos que las deudas internas se sigue de un salto hidráulico. Eso es una hipótesis y la basan en todo su trabajo y además en este trabajo reciente, donde tienen datos, es una simulación numérica y dicen que parece ser que eso pasa, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Que la simulación numérica la hicieron con el 3D Pond, el modelo de Princeton, ¿sí? Ese es un modelo hidrostático, es un modelo lineal. Entonces ese modelo lineal no produce ondas tipo solitón, que es un tipo solitón es una onda viajera que no pierde la forma hasta que se le acaba la energía, ¿no? ¿Sí? Y esa solamente sucede en ecuaciones no lineales. Entonces, aunque este modelo 3D hemos criticado, pues de alguna manera como que cambió por ahí, ¿no? ¿Sí? Y entonces pues ya decimos, pues hay una oportunidad. ¿Qué tal que nosotros proponemos un modelo no hidrostático, que sea no lineal, a ver si las podemos ver, ¿no? Y como el 3D está muy complicado, vamos a empezar por el otro. O sea, y el costo del calefón se expresa para eso, ¿no? Está flaquito. Entonces, lanzamos ahí una rebanada y vamos a suponer que va a ser un problema bidimensional que sí se hace la literatura y sí está estudiado, ¿no? Vertical, ¿no? Rebanada vertical. Y, por ejemplo, en el 2021 hay un trabajo, igual, con esa motivación de ver un modelo no hidrostático en una rebanada vertical, ¿sí? Y muestra los resultados en dimensiones realistas, pero es un ejemplo sintético, o sea, ponen una isla gaussiana, ponen un montículo gaussiano y sintéticamente ven qué pasa, ¿no? Quizá tienen un ejemplo de laboratorio, pero es de un tanquecito, así que es un laboratorio de hidráulica que algunos van a conocer, están de 20 metros, de 12 metros de longitud, y ahí pueden corroborar sus ecuaciones con sus modelos y sus mediciones, ¿no? Pero fíjense la diferencia, ¿no? Este es un ejemplo de 12 metros contra 150 kilómetros, ¿verdad? Entonces nosotros queremos el de arriba, ¿sí? Hicimos uno sintético, chiquito, pero no lo traje, porque quería aplicar estas cosas. Pero entonces hicimos uno también, así que vamos a ver el modelo. Entonces, primero está la modelación matemática. Es un modelo conocido, pero lo repasamos, ¿no? Decimos, ok, vamos a suponer que el océano es certificado de densidad, ¿sí? Vamos a ignorar la fuerza de Coriolis, y entonces ahí vemos la idea, oye, espérate, quién sabe si es cierto eso, ¿no? Pero esta es razonable. Entonces suponemos que movemos en X, Z para abajo y Y no pasa nada, ¿no? Y el mar, tranquilo, se Z igual a 0. Okay. Y dice el refrán que puede más que 1000 palabras, entonces aquí está, ¿no? Entonces tenemos la superficie del mar, la superficie en equilibrio y la superficie del mar moviendo. ¿Okay? Y está la rebanada. Entonces, pues, las variables que aparecen aquí son las velocidades en dirección X y Z, las minúsculas. O sea, estoy en el mar, agarro un punto dentro del mar, dice la velocidad U minúscula y W minúscula. ¿Sí? Sí. Ok. Hoy vamos a ver que la ecuación diferencial tiene algunos términos de difusión, que tiene un poquito de viscosidad, etcétera, ¿no? Y el término interesante, en este caso, bueno, todos son términos, es la presión, ¿sí? La presión tiene dos componentes, la presión hidrostática y la presión no hidrostática. Entonces, en los modelos no hidrostáticos le quitan la Q. Voy a un problema lineal. Y aquí está el monstruo de ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de Navier-Stokes, bajo estas hipótesis, que son las que queremos ver. Y fíjense, otra vez es un problema, no entiende, acá están en términos de difusión, que es lineal, pero hay términos de advección, ¿sí? Aquí, que son no lineales, y
la hipótesis de divergencia cero es un mundo incompresible, ¿sí? Entonces, pues aquí están las ecuaciones que hay que resolver para modelar el agüita por el golfo, ¿no? Aguas, ¿no? ¿Ah? Entonces, aquí está otra vez el dato real, el Golfo de California, ¿sí? Entonces, hacemos un zoom donde queremos, porque aquí en ese cuadrito donde están las islas del mundo del mar, está México, el Golfo de California, y aquí está la rebanada vertical que vamos a estudiar, con datos de no. Entonces, dice, bueno, ¿cómo vamos a...? En este caso no es exactamente un problema inverso, más bien queremos encontrar un modelo físico, matemático, numérico, que me represente de manera fiel los datos, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces hay una base de datos que se llama WOW, Ocean, son bien, ¿verdad? Donde, digamos aquí, el bueno de trabajar con oceanógrafos, es que dicen, pues este se parece al que está en el océano, el Golfo de California, ¿sí? O sea, la elección no es fácil, o sea, hubo que no hace datos de todos los años, muchas variables, y pues yo creo que probamos varias, y esta fue la que nos dio, que sí se parece en el Golfo, y funcionó, ¿no? Había varias que se parecían, pero esta fue la que funcionó, la función de densidades. Y acá está el numerito, ¿no? En la superficie y en el fondo parece que no hay mucho cambio, pero ahí está, ¿no? Notamos que esta va a ser nuestra condición inicial de la densidad. Se fijan en las ecuaciones que vimos, había una ecuación de densidad que requería condiciones iniciales, esta, pero no. Las otras, la velocidad horizontal y vertical, pues estamos en el reposo. Y bueno, aquí se colaron dos transparencias porque, o sea, lo que usamos aquí fue un método numérico que se llama proyección de presión, ¿sí? O sea, damos un medio paso y nos sale un problema de Poisson que hay que resolver, pero las velocidades que nos salen no necesariamente son de divergencia cero, entonces hay que corregirlas. Doy un medio pasito y luego corrijo las velocidades con un problema de Poisson para que les quede de divergencia cero, ¿no? Dejen que vale la pena. Fíjense, esta es la densidad, la ρ, entonces estamos, necesito condiciones iniciales, empiezo con un W igual a 0, y la ρ con la densidad que vimos de la base de datos, ¿verdad? Entonces doy un pasito y me va a quedar un problema de Poisson para la presión, pues no sé muy claro, pero dos razones que es que tengo que lo resuelvo y luego corrijo las velocidades para que se valga esta condición de divergencia cero. Se llama método de dirección de presión o de líquido. Ahí está, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que, fíjense, pues nosotros trabajamos en un dominio finito y pues el Golfo de California está abierto, ¿no? La buena y sal. Entonces aquí el desafío fue la condición de frontera, cómo ponérselas para que reflejara la realidad un poquito, ¿no? Entonces pues, bueno, estas transparencias que se volaron me están diciendo cómo alimentar las ecuaciones parciales que son artificiales con condiciones de frontera realistas que correspondan un poquito con el flujo de agua, ¿no? Y ahí dice cosas. Está en esta porque estamos corrigiendo la presión para que sea de divergencia cero, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a modelar la marea que entra al golfo? Pues como una onda de este tamaño, ¿sí? Dice, en la entrada del canal introducimos una marea semidiurna, ¿sí? Por eso aquí 12.42 horas, ¿ya? ¿Sí? Con una amplitud de 0.5 metros. O sea, estos numeritos, otra vez, nuestros observadores dicen, pues es una amplitud realista, ¿sí? Y queremos
la marea semidiurna, ¿ok? Y esa funcionó curiosamente. Pero fíjense, entonces, entra la marea y vamos, entran las ondas. Pero del otro lado, ¿qué hacemos? Porque estoy con un dominio acotado. Entonces, del otro lado, si le pongo con condiciones de cero, puede que haya rebotes, ¿sí? Entonces, tengo que, de alguna manera, simular en el lado derecho a que algo pase. Entonces, ahí el truco fue poner una ecuación de advección, una condición de radiación, ¿verdad? Y bueno, pues, como el curso de internet conmigo, está viendo todo aquí, ¿verdad? Yo la vi eso, yo vi eso, yo vi aquello, ¿verdad? Sí. Exacto, entonces, agarramos una ecuación de radiación, esta es una ecuación de onda que, dependiendo de la C, o jala o empuja, ¿sí? Entonces, tiene esa propiedad, entonces habría que ponerla con cuidado. Otra cosa que, fíjense, fíjense la distancia en kilómetros, ¿no? Estamos desde 0 hasta 80 kilómetros, ya son 80 kilómetros, es un cosa realista, ¿no? Y fíjense la malla, estamos aquí haciendo, el delta X horizontal son 100 metros, el delta Z 20 metros, y el delta T, 0.1 segundos, o sea, para que se vaya la conexión de este L y no sé qué tanto, ¿no? ¿Sí? Y los numeritos de las dificultades son malignos, ¿no? No son uno como los libros de texto. ¿Sí? Y esta es la -4, y esta es la -7. Entonces, otra vez, cuando uno trabaja con cosas reales, los números no son, como los matemáticos, sin ver la generalidad, todas constantes son uno, ¿verdad? No. Bueno, sí lo puede hacer uno, pero no. Y además, había que resolver esta ecuación, pues, como por 12 días. O sea, resolver la ecuación por 12 días, con esos tiempos está mal ya, ¿no? Entonces, bueno, hubo ahí el método numérico, lo usamos otra vez. Para la ecuación usamos un material con continuo híbrido paralelizado para que pudiésemos resolver todo en poquito tiempo y verlo, ¿no? Y ya, ¿no? En el caso hicimos ejemplos de libro de texto, en tanquecitos, con videos y todo, pero ya no se los traje. Ahora le copiaron, entonces, ¿por qué no quiso sacar el video? Solo que hay veces no puedo porque son 10 días, ¿no? Son 12 días. Entonces, hay que buscar el salto hidráulico. Entonces, fíjense, entra la marea, los colores más oscuros es la densidad más grande, y llega un momento en que hace saltar la isla de San Esteban, aquí se llama esta, ¿no? Entonces aquí no se ve bien, pero están los vectores de velocidad un poquito más grandes para ver cómo a la brincar y se hace el remolino, ¿sí? Pues ahí está el salto hidráulico, y ya lo digo. Otra vez, los amigos de oceanógrafos dicen, pues es que, sabemos en qué momento, pues, imagínense ver 12 días de código para encontrar el salto hidráulico. O sea, uno puede, si hay estrategias, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces mostramos que ahí está el salto hidráulico, ¿verdad? El agua, la marea empuja y se brinca en la montaña, hay un remolino, revuelve el agua fría con la caliente, los peces ahora se ponen felices porque hay nutrientes distintos, qué sé yo. Luego, están los solitones. Entonces, esta es una manera de ver las ondas internas. La onda interna, pues, es una ondita que va moviéndose. Entonces, aquí vemos la magnitud de la velocidad vertical, ¿sí? Entonces, las bolitas son para abajo y las fijas son para arriba, una ondita que está moviendo. ¿Sí? Entonces nos dice, no, así ahí están esas ondas internas. Entonces somos capaces y eso pasa 2 horas después del salto hidráulico. Recuerden que la conclusión de ellos era que las zonas internas se deben al salto hidráulico. Entonces, al menos numéricamente sí lo ven, ¿no? Falta el teorema. Que sí me gustaría. Entonces, perfecto. Salto hidráulico, un ratito después, las zonas internas. Y otra manera de verlos es que ahora vemos, o sea, otra vez nos paramos a aquí en aquí, ¿no? Nos paramos muy fantástico, ahí nos paramos y vemos la serie de tiempo de las velocidades. Ahora
¿Cómo se ve, no? Entonces uno espera ahí, pues, que haya un removimiento, ¿no? Que haya un temblorcito, ¿sí? Porque hay patrón interna. Entonces lo que estamos viendo aquí es exactamente eso, ¿no? Ahí donde nos paramos, no se ve bien, pero aquí se ve que las zonitas se oscilan demasiado, oscilan mucho. Entonces es otra manera numérica de ver que está la unidad interna. Aparte de ver las magnitudes de velocidades verticales, era ver estos bursts que dicen, ¿no? A 55 kilómetros, ¿no? Es donde también hay que saber dónde ver, ¿sí? Entonces, pues los discontinuos que están aquí muestran el paso de paquetes de ondas internas. Y ok, entonces, matemáticamente, numéricamente se portaba bien el modelo, ¿sí? Físicamente está bien, y ahora que a ver qué tal con los datos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tal con los datos? Y entonces, nuestro modelo numérico, matemático, físico, encuentra que las paquetes de ondas internas se propagan a esta velocidad, 0.63 metros por segundo, con una altitud de 47 metros, ¿no? Y una distancia de crestas y valles de 1.5 kilómetros. Está todo grandísimo, ¿sí? Y en el artículo de Filonov, donde hicieron pues dice que de 50 a 80 metros, ¿verdad? Está bien. Y la velocidad con 1 kilómetro, 1.5, y la velocidad de 1.2 metros por segundo con 0.76. Y tal vez para en este contexto, pues es bien razonable, siendo un modelo bidimensional, ¿sí? Entonces, no está tan mal. Y, y entonces, pues ahí pues, la idea era proponer esta conjetura, ver si la podíamos simular numéricamente, ¿sí? Y después, porque digamos, es otra cosa, ¿no? Que en matemáticas aplicadas, así como cuando nos suponen los teoremas, si hay un problema de allá, me sugiere un teorema que hay que demostrar. En este caso, pues me gustaría demostrar que después de desarrollar o sea, que hay que demostrar que hay una onda viajera en esa ecuación diferencial, ¿no? En problemas de biología hay muchos de esos, ¿sí? Hay muchos problemas de esos, pero es muy... En problemas de biología hay ecuaciones de difusión, ecuación de reacción-difusión, que uno puede batir en los. Aquí lo que pasa es que uno se quedaría similar, pero con cierta variación. Okay. Entonces, bueno, es el trabajo de la Comisión Estatal del Agua, donde en 2006 me tenían algunos datos. Decía que en ese momento teníamos un trabajo sobre estimación de parámetros de un método muy particular, entonces queríamos otra vez vino un tesis y vamos a probar este método de estos datos reales, ¿no? Fue la razón por la cual usamos en ese momento ese, pero en ese momento a lo mejor teníamos un nivel, ¿no? Y es el de la batimetría, pues el año pasado no hasta pareció que está en la revista de Physics of Fluids, de tal hidráulico este medio. Ok, concluyo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Dos preguntas, bueno, una que atacado creo que en toda la investigación que se desarrolló hay como dos tópicos muy marcados. Primero es el analítico, donde uno plantea la ecuación diferencial, todo ese tipo de cosas, y el otro es el récord numérico que representa resolver eso. ¿Qué tan costoso y qué tanto trabajo les llevó a resolver esos métodos numéricos? Porque casi seguro que tuvieron que hacer prácticamente uno ajustado a sus problemas. Sí, de hecho, pues no, la de modelación, siempre digo, está la modelación matemática, la modelación numérica, la modelación computacional, y en el primer caso,
El método numérico fue sencillo, fue un tipo volumen finito, que ya estaba, ya, ¿qué es el que usaba? No, y más que nada era ver el método que habíamos propuesto, qué tal funcionaba con datos, un ejemplo real, ¿no? ¿Sí? Entonces, hubo que hacer algunos ajustes, pero ¿no? En el caso de la batimetría, usamos, digamos, en ese caso, en ese en particular, usamos un volumen finito mejorado, porque como este término de la lección hay que, pues, de pronto, presenta oscilaciones, cosas así, ¿no? Pero lo que demostré ahorita fue con un estudiante de doctorado, usamos la tenis continuo, que la tenis continuo, entre comillas, es como el volumen finito de alto orden. Y sí hay, o sea, en estos casos, el método numérico sí forma una parte sustantiva de la investigación, ¿sí? En el último, pues, ahí sí, o sea, la estabilidad del método en 12 días de simulación a pasos de un segundo sí era más delicado, entonces ahí también fue importante, usamos para el Poisson que voy a corregir, usamos un cadete continuo híbrido en paralelo, ¿sí? Y avanzamos con las diferentes unidades con cuidado. Pero sí, digamos, en los últimos dos me podría pasar el puro seminario hablando de método numérico utilizado, pero más bien es la idea de. Pero ahí yo ahí quiero demostrar un tema fuera. Ahí yo quiero modelar este fenómeno en particular, adelante. Yo quiero proponerlo, soy bueno con ese método numérico, quisiera anotarlo ahí también. Otra cosa es que cuando hace modelación, digamos, a veces cuando uno pone con el martillo, todo tiene cara de clavo, ¿no? Yo el elemento finito es el bueno y lo uso en todo lado. Aquí la idea también es usar el método que parece adecuado a. Entonces, en volúmenes hiperbólicos, el elemento finito no es el más aconsejable. Hay para todo. ¿Hay una otra pregunta? Ok, agradecemos de nuevo al doctor Morales por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor, y los esperamos el próximo martes en la clase de seminario. Gracias.